Después de haber escuchado a mi compañera, vamos a hacer un pequeño recuento acá respecto al panorama económico entre Colombia versus España. Colombia, pues con España tienen un sistema de gobierno un tanto diferente. Colombia, el Poder Ejecutivo está conformado por el Presidente de la República, por los ministros de despacho, departamento administrativo, gobernadores, alcaldes, superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales del Estado. Mientras que el Estado español es un gobierno monárquico. Territorialmente se organiza en 3 niveles del poder, que están ordenados por el principio de la competencia, no existiendo un orden jerárquico entre ellos: Estado, comunidades autónomas y entes locales. Esto, en resumidas cuentas, es lo que son los estados entre Colombia y España. La definición de Estado es un grupo de ciudadanos que comparten una historia, unas costumbres, un idioma, unas creencias, comidas, tradiciones, identidad. Tienen una vinculación en un lugar geográfico. Es una organización que ejerce control sobre su propio territorio. El Estado, pues, son las instituciones, como ya lo vimos anteriormente, y los gobiernos lo hacen los dirigentes. El gobierno lo hacen los dirigentes, está conformado por sus dirigentes. Vamos a ver un comparativo respecto al comportamiento de la inflación en España y de la misma manera en Colombia. Vemos que la inflación en España en el año 2022 tuvo un repunte bastante alto. La inflación llegó a medir el 9,1%. Desde este año ha venido bajando constantemente hasta el mes de mayo del 2020, hasta el mes de junio del 2023 bajó y llegó a medir 1,9. Así se mantuvo hasta junio, y para el mes de agosto volvió a repuntar al 2,6, pero ha tenido un comportamiento pues muy favorable en lo que tiene que ver con el tema de inflación. Si vemos comparado con la inflación en Colombia, en el país 2022 teníamos un 8,01, y para diciembre del 2022, mejor febrero del 2022, subimos a una tasa altísima, llegamos al 13,28%. Esto es en febrero. En marzo llegamos al 13,34%. Por fortuna, en el mes de julio ya cayó un poquito y la teníamos en el 11,78%. Estas son fuentes del DANE, y por supuesto que de España son también una fuente del Instituto Nacional de Estadísticas, que hace el mismo papel que cumple el DANE en nuestro país colombiano. En cuanto al Producto Interno Bruto, podemos ver que España, por temas de pandemia, estuvo por debajo. Sus estadísticas son negativas. Después del 2021, estamos hablando del segundo trimestre del 2021, tuvo un repunte al 17,9, y en el tercer trimestre cayó al 4,2. Ha venido subiendo un poquito. Alcanzó a subir en el cuarto trimestre del 2021 al 6,6%. En el 2022, en el segundo trimestre, al 7,7%, y después vino nuevamente en caída. Vemos que en el primer trimestre del 2023 tuvimos en el cuarto trimestre del 2022 una baja al 2,9%, recuperándose en el primer trimestre a un 3,8%. Versus Colombia, esto es España, ¿no? Versus Colombia ha tenido un comportamiento muy similar, de la misma manera. 2021 tuvimos un 19% en el segundo trimestre, después nos fuimos de caída. Al segundo trimestre del 2022 tuvimos una baja bastante considerable, de manera que hoy, en el segundo trimestre del 2023, tenemos un 0,3%. Esta es como la panorámica
en lo que tiene que ver con el crecimiento anual de volumen del Producto Interno Bruto. Por otra parte, vemos la tasa de desempleo. Vemos cómo el desempleo en Colombia tuvo un repunte en enero del 2023 que llegó al 13,7%. Afortunadamente hemos bajado en marzo. Esta es la última gráfica que logramos ver por parte del DANE, y en marzo del 2023 teníamos un 10%, de manera que cayó bastante. Y respecto a España se mantiene más o menos paralelo, ¿sí? De por sí también para el 2023, marzo del 2023, la tasa de desempleo es de 2.862.260, mientras que si vemos en el 2019, o mejor en el 2021, para marzo del 2021 era de 3.949.640. Hola, yo soy Gina Arevalo y les voy a hablar en este caso en la fase 3, la política económica de Estados Unidos versus la comparación con Colombia. Entonces, Estados Unidos es la mayor economía del mundo por delante de China. Tras una década de crecimiento, el crecimiento del PIB fue negativo tras la crisis del COVID del 2019-2020, agravando por las crecientes desigualdades e infraestructuras obsoletas. Sin embargo, la economía se recuperó prontamente. El crecimiento del PIB repuntó al 5.7 en el 2021, impulsando el consumo privado y la inversión, y apoyado a esto las políticas monetarias y fiscales altamente adaptables. En este caso, las condiciones financieras más ajustadas tuvieron un impacto negativo en la demanda y el crecimiento del PIB, que ralentizó al 1.6 en el 2022 y se prevé que se reduciría aún más al 1% en el 2023 y el 1.2 en el 2024. En cuanto a las finanzas públicas, las medidas fiscales aplicadas para contener los efectos de la crisis inducida en el COVID-2019 pesaron mucho en el presupuesto del gobierno, lo que dio lugar a un déficit del menos 9.5 del PIB en el 2021. El primer impacto de la crisis del COVID fue particularmente duro para el mercado laboral de Estados Unidos, con una tasa de desempleo que se disparó hasta el 8.1 en el 2020. Sin embargo, el mercado laboral se recuperó rápidamente y el desempleo cayó al 3.7 en el 2022. Ahora bien, debido a la lentitud de la economía, se prevé un aumento de desempleo con una tasa estimada del 4.6 en el 2023 y del 5.4 en el 2024. Los ciudadanos estadounidenses disfrutan de uno de los mayores PIB por cápita del mundo, estimado en $75 en el 2022. En este caso, pues tenemos algunos anexos de los porcentajes que tuvieron de crecimiento durante esos años. En cuanto a los principales sectores económicos, Estados Unidos es un país altamente industrializado con elevados niveles de productividad y uso de tecnologías modernas. Los sectores claves que incluyen son la agricultura en el maíz, la soya, res y algodón, y la manufactura de maquinaria en productos químicos, alimentos y automóviles. Está también el sector agrícola estadounidense, que es sin duda uno de los más grandes del mundo, y California por sí misma, que produce más de un tercio de los vegetales del país y 2/3 de sus frutas y frutos secos. La economía estadounidense adicional se basa esencialmente en los servicios. El sector terciario representa más de 3/4 partes del PIB.
Ahí tenemos unos anexos adicionales, también el marco político y los principales marcos políticos, que son el Partido Demócrata, el Partido Republicano, que existen también otros tipos de partido, como está la Reforma, el Partido Libertario, el Partido Verde y demás. Las formas de gobierno, entonces está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y pues lo que estábamos hablando anteriormente, que es el PIB. De eso pues podemos concluir en estos momentos en cuanto a Colombia y Estados Unidos, que Colombia es un país aún en desarrollo, el nivel de vida está muy por debajo de la media en comparación con otros países. Colombia destaca por ser uno dentro de los países con mayor tasa de desempleo del mundo. Sus ciudadanos tienen un nivel de vida muy bajo en relación al resto de los 196 países del ranking del PIB per cápita. Los colombianos tienen una media de salario más bajo del mundo y la economía 43 por volumen del PIB. Según el Instituto Nacional de Estadística de España, el crecimiento del PIB el cuarto semestre del 2022 y del primer semestre del 2023 ha sido superior al esperado al anterior consenso. España pues en comparación con Colombia pues ha tenido un mayor crecimiento y pues el nivel de vida es un poco mejor. Gracias.